vamos con la entrevista que ya la adelantábamos el día de ayer. Tuvimos la oportunidad de platicar con Victoria Figueiras. Ella es la mamá de una pequeña de 4 años que hace 2 años fue víctima de abuso sexual por parte de sus familiares. El video pues se hizo viral porque pues nos mostró esta resolución de un juez en el Estado de México en el que por causa, según dijo él, de que la pequeña, que en ese momento tenía 4 años, no recordó datos concretos de cuando fue víctima, pues no había caso para juzgar a este señor que quedó en libertad. Ella, pues al siguiente día, junto con otras mujeres feministas, cerraron Periférico para exigir, pues no solo que se investigara al juez, sino atender el caso de esta pequeña que no solo fue víctima de abuso, sino también ha sido víctima de fiscalías y de jueces que pues buscan mantener muchos de estos casos impunes. Victoria Figueiras tiene pues más preguntas que respuestas acerca del acceso a la justicia en México. En entrevista nos comentó que no sabe qué es lo que debe hacer realmente para obtener justicia. La madre de esta menor pues afirma que hubo mano negra por parte de la Fiscalía de Género del Estado de México. Imagínense estos espacios que supuestamente fueron creados para garantizarle a las mujeres víctimas un mejor tratamiento en sus casos, pues no, están también jugando a favor de los acusados y en contra de las víctimas, y todo esto permitió que el violentador ahora se encuentre en libertad. Vamos a escuchar esta primera parte de la entrevista. De la denuncia, pues uno como madre no sabe ni cómo es la cadena de custodia, o sea, cómo son los pasos a seguir, ¿no? Uno dice, yo voy a ir a denunciar y me voy a guiar por las autoridades. Aquí lo raro, aquí lo raro fue que acudimos ambos padres a la denuncia porque la niña tuvo el valor de confesarnos tanto al papá como a mí. Acudimos los dos a la denuncia, a la mera hora el papá no quiso denunciar. Denuncio yo y y al poco tiempo a él le permitieron el acceso a la carpeta. Él nombra una abogada, que es su abogada que hasta el día de hoy está defendiendo, pero al acusado. Entonces, a él no le debieron de haber dado el acceso a la carpeta, sin embargo, él ya indagaba, él ya podía indagar, tan así que hasta incluso él le pidió una prueba psicológica en criminología, revictimizando a su propia hija, ¿no? Aquí lo raro fue que obviamente la cadena de custodia empieza a ser manipulada, los procesos no tenían nada que ver, no había congruencia, eh, me quitaban unas evidencias que yo había metido, que eran unos videos, al final yo los tuve que volver a incorporar, en fin, o sea, hubo mano negra 100%. Todo esto fue por parte de la Fiscalía de Género. Estoy hablando de la MP Mónica Hidalgo, Selene Jiménez Redondo. Ellas obviamente me decían que, pues como el papá era el papá, podía solicitar las pruebas necesarias que fueran oportunas para él, pero digo, pero tú eres la representante legal de mi hija, tú eres del Ministerio Público y tú puedes decir eso es revictimización. No, no, pero si el papá lo está pidiendo y además mi titular, ¿no? Que es la maestra Dilcia García Espinosa en Los Monteros, pues yo le tengo que hacer caso. Es ahí cuando, bueno, trato a toda costa de obtener una orden de aprehensión, se logra, lo ingresan a Barrientos este sujeto. O sea, quiero que sepan que desde la denuncia hasta una orden de aprehensión fue un año entero, en donde la niña vio a 3 psicólogos, a 3 peritos distintos y en los 3 corrobora efectivamente que la niña es víctima de un abuso sexual infantil. Una vez obteniendo ya la orden de aprehensión, la vinculación a proceso, es cuando están solicitando este cambio de medida cautelar. Obviamente, Fiscalía de Género. La maestra Dilcia García Espinosa es quien se lo pide a la jueza Iris Miranda Marcos. ¿Por qué? Porque se le antojó, porque compraron, porque pidieron favor. Vete tú a saber qué. Es precisamente lo que he estado haciendo ahorita, que investiguen el actuar de estas autoridades. Una vez teniendo este brazalete, esta medida cautelar, yo solicito cambio de fiscalía, porque yo ya no puedo confiar en Fiscalía de Género. Cambié hasta de asesores, ¿no? Porque yo decía, yo no puedo confiar ni en mi sombra. Y es ahí cuando me dan la coordinación del litigio por parte de la maestra Díaz Salgado, la maestra Elvira Díaz Salgado. Me cambiaron de MPs, me pusieron al licenciado Joaquín Mancera, me pusieron a la licenciada Lilia, me pusieron a la licenciada Siglaves.
cambio de asesores. Es ahí cuando a mí me empiezan a enderezar mi asunto, en donde empiezan ellos a darle a entender a los jueces de, hey, está pasando esto. Hicieron esto desde la carpeta de investigación. Selene Jiménez fue quien no integró esto. O sea, todo eso se les estuvo manifestando en el juicio, ¿no? Ahí es cuando se empieza a enderezar mi caso y llegamos hasta la parte con este juez, que ya es la fase de intermedia de juicio oral, en donde la declaración de la niña que entró a solas con el juez, hay que destacar esa parte, que la niña entró sola con el juez, le manifestó quién, cómo y dónde fueron estos tocamientos. Sin embargo, pues en el fallo que se aventó el juez, pues fue como la fiscalía desde un inicio hizo una porquería y la niña no me dijo ni la hora exacta, ni la fecha exacta, ni la dirección de casa del tío. Es cuando tú dices, y la declaración y todas las pruebas psicológicas. O sea, tú estás revictimizando a mi hija una vez más, después de que todo el Ministerio Público y el mismo padre la revictimizó, tú también. Y le estás discriminando por tener 4 años de edad y le estás pidiendo unos datos que, como si fuera un adulto, ¿no? Entonces, pues bueno, se metió la apelación desde antier por parte de mis asesores legales, por parte de la Fiscalía se ingresó esta apelación el día de ayer. ¿Y qué estamos haciendo? Pues ahorita nos reunimos con el fiscal de combate anticorrupción, levantando precisamente estas denuncias y pues el fiscal general se está comprometiendo a dar hasta las últimas consecuencias con las autoridades que estén, pues ahora sí que estuvieron ahí, ¿no? Involucradas en la carpeta. Y nos han dado muy buena atención, Fiscalía General, muy buena. Esperemos que el Poder Judicial haga lo mismo, porque sí nos recibieron en una mesa de diálogo, pero pues hasta ahí. No nos han dado un avance, no nada. Supongo que también son procesos que llevan su proceso adecuado, pues es una investigación a profundidad, ¿no? Están investigando jueces, el Poder Judicial, Fiscalía está investigando lo que son los ministerios públicos, las titulares como Almadelia, como a la maestra Dilcia García Espinosa Los Monteros. Y bueno, esperemos que en estos días o en esta semana o la siguiente semana nos puedan ir dando estos avances, porque de que hay manipulación en mi carpeta, la hay. Me lo dijo a mí, se lo dijo a su papá, se lo dijo al Ministerio Público, se lo dijo a la psicóloga Tania, que está en Cuautitlán Izcalli, se lo dijo la psicóloga Verónica Mozo, se lo dijo a un perito criminólogo que se llama Alex Aguilar. O sea, se lo dijo al mismo juez, échale, ya van 6 personas ahí. Todo, obviamente, con una sola prueba psicológica debería de ser suficiente y la declaración con un juez. O sea, ¿qué más quieres? La niña ya pasó por 3 pruebas psicológicas, ¿no? Estas pruebas psicológicas yo las llevé por medio del gobierno, por medio de la misma fiscalía, las que me mandaban, ¿no? Porque obviamente yo dije, si voy a denunciar, y aunque yo le haga una prueba psicológica anteriormente, la fiscalía me va a decir, pues sí, muy bien por tu dictamen psicológico, pero yo le tengo que hacer uno por parte de la fiscalía. Entonces, precisamente para evitar una revictimización, lo que hago primero es denunciar y guiarme por las autoridades, pero como el mismo papá, repito, indaga, el mismo padre, cuando ya había hablado 2 veces con psicólogos y con peritos, él dice, pues con tal de ganar tiempo, de no obtener una orden de aprehensión, de hacerlo más largo y todo eso, le pido una prueba más revictimizando a mi hija, porque él podía saber, él sabía perfecto que ya había salido favorable a la niña de que era víctima de abuso sexual, pidió una más en criminología que estuvo brutal, brutal esa prueba, fueron 2 horas, 2 horas sometida a mi niña hablando con este perito. Eso fue un primer acercamiento de lo que nos hace Victoria Figueiras de este caso, todos los trámites por los que tuvo que pasar, todo este camino que tuvo que recorrer en las fiscalías, enfrentarse a esta violencia institucional después de que deciden alzar la voz e incluso también problemas dentro de su familia. Ahorita vamos a entrar a eso porque en el contexto en el que estamos hablando de un abuso a una menor de edad y datos que tenemos de la Red por los Derechos de la Infancia en México nos cuentan que en 2012, la Secretaría de Salud, 2022, perdón, informó que en los hospitales del país se atendió por violencia sexual a 9.929 personas de entre 1 y 17 años.
La cifra ha significado un aumento respecto al año anterior porque hubo un crecimiento de 21,9% de lo que se había registrado en el 2021. Además, el Estado de México es la entidad donde más casos registrados hay de víctimas de violencia sexual. Allí se concentran el 16,8% de los casos, si es que se levanta una denuncia y si es que se puede hacer este conteo. En los estados que continúan es Veracruz y Chihuahua. Este panorama lo tiene muy claro también Victoria Figueiras, quien nos habla sobre este caso del abuso infantil en la entrevista que le presentamos. Yo como madre, de no saber ni siquiera cómo es este proceso, que tú lo único que haces es ponerte en manos de Dios y de las autoridades y decir, ok, yo me voy a dejar guiar por ellos. Pero si tú no estás atenta de tu caso, si tú no estás atenta de tu carpeta de investigación, te comen viva precisamente porque uno está esperando que empiecen a integrar la información a tu carpeta, pero muchas veces les vale gorro, no lo hacen, dejan pasar tiempo, la gente se cansa, la gente desiste, la gente que no tiene conocimiento de cómo es la integración de una carpeta de investigación o que no puede contar con un asesor legal bien, porque muchas veces cuando denuncian también es por medio de un abogado de oficio y todo es lento y todo es salda y se va, o sea, lamentablemente, uno como ofendido, como víctima o como víctima indirecta, como lo quieran llamar, si tú no estás bien asesorado, si tú no estás siguiendo al pie del cañón tu caso, te van a hacer lo que tú quieras. Y aún así, que yo estuve al pendiente, porque te lo juro, yo parecía buitre, yo estaba encima de mi carpeta, yo creo que iba a Ampevis, a la fiscalía, 3 veces a la semana, porque como ya indagaba el papá, a mí me daba terror que precisamente me estuvieran manipulando, quitando cosas, y bueno, así fue. Y yo estaba muy al pendiente, ¿no? Entonces, si aún así con todas las trabas pude llegar hasta una orden de aprehensión, pude llegar hasta una vinculación a proceso, pude llegar hasta la parte de juicio intermedia oral, o sea, es ahí cuando tú dices, no pares, no pares. Si tienes el valor de alzar la voz, de denunciar, no pares, porque obviamente la misma fiscalía luego te dan como, ay, hombre, no, 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 ni estás golpeada, ¿eh? Ni se te ve, o sea, casi, casi tienes que llegar con la pata rota y así, inválida de, me hicieron esto. ¿Y cómo comprobamos? Son flojos, perdón que lo diga, son flojos. Son personas que de verdad no deberían de tener ni siquiera esos puestos. Pero te puedo decir que es difícil, es cansado, muchas veces también las víctimas es de que, ay, es que mi trabajo, es que esto es como, no paren. Si ya tomaron la decisión de alzar la voz, luchen y defiéndanse hasta el final, porque no podemos permitir que los casos queden impunes. Pase lo que pase, el caso que sea, ¿eh? Y como se trata de mi niña, de mi bebé, y ella tuvo el valor de confiar en mí, es de, no te voy a fallar y tú no vas a hacer una cifra de impunidad en este país. O sea, la cantidad de abusos infantiles que hay, somos el país número 1 de casos impunes de abuso sexual infantil. Es indignante, es alarmante, de verdad. No podemos permitir que los niños vivan con miedo y sobre todo que estos casos se dan más en el núcleo familiar, en lugares cercanos, ¿no? Llámese escuelas, familia, que el vecino, o sea, son actos que ya andan cazando a los niños. O sea, es terrible esto. El presunto agresor de esta menor, de que tenía en ese momento 4 años de edad, es su tío, hermano de su padre, por lo que este no quiso interponer una denuncia en contra de su familiar y estuvo solicitando varias ocasiones la carpeta de investigación, con lo que se rompió la cadena de custodia de la víctima, quien con estas acciones sufrió revictimización por parte de la Fiscalía de Género y desafortunadamente por parte de su propio papá. El abuso que sufrió la menor en su círculo familiar es un tema que no se habla en muchos casos. A pesar de que el padre le dio la espalda a la menor, pues Victoria ha tejido una red de apoyo para conseguir justicia para su hija. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo sobre este gran problema. Cómo nos han acobijado, cómo nos han respaldado, cómo nos han defendido, cómo se han arriesgado, ¿no? Físicamente, lo vieron en la manifestación, literalmente nos querían arrollar, trailers, coches, motociclistas, sin embargo,
pues esa dedicación, ese compromiso y sobre todo esa hermandad de, hey, aquí estamos y no nos van a detener nada ni nadie, ¿no? Obviamente es un apoyo que llevo desde hace mucho tiempo, muchas de ellas son amigas mías desde hace años, en donde conocen mi proceso, en donde saben perfectamente cómo está la situación y es decir, no vamos a parar, o sea, vamos a alzar la voz contigo y así alzamos la voz también con otros casos, porque de verdad que la cantidad de casos que han salido a raíz de esto, en donde ven ese apoyo, ese acompañamiento, decir, no estás sola, no tengas miedo de denunciar, nosotros estamos contigo y todo, pues creo que se ha demostrado en los videos, en el acompañamiento que me han dado a mí, a mi pequeña, es ahí donde tú dices, tienes en quién confiar, tienes en quién apoyarte y no te van a soltar y no te van a fallar. Obviamente se agradece esta ayuda, pues indudablemente, ¿no? Y no solamente para mí, sino para las víctimas que están saliendo. Creo que ahora es cuando más entiendo, ¿no? ¿Por qué las mujeres salen precisamente a esta marcha, a alzar la voz, a decir, fui víctima, o mi niña fue víctima, o mi mamá fue víctima? O sea, la cantidad de casos que hay ahí, la cantidad de empatía que encuentras en esas mujeres, en el apapacho, en el no estamos solas, estamos unidas, creo que va a ser algo que hasta ya me estoy rompiendo, ¿no? Pero es ahí donde tú dices, estamos unidas y no vamos a parar y vamos a alzar la voz por todas. Pues muy probablemente va a haber un contingente que ella esté encabezando en la marcha que se va a desarrollar el día de hoy aquí en la Ciudad de México. Por último, también le preguntamos a Victoria qué es lo que sigue en este caso, porque ha tenido diversas visitas en la Fiscalía Mexiquense también, pues ya ha levantado otras denuncias y cuál es la exigencia que ella tiene ahorita. Se las contamos a continuación. Bueno, ha sido un bombardeo de emociones desde el fallo que dio el juez. Obviamente creo que se ve que estoy desgarrada con el fallo que dio, ¿no? Absolviendo al agresor de mi pequeña, que es el tío paterno. Y bueno, yo ahí sentí que estaba de verdad destruida, decepcionada de las autoridades, en donde uno dice, ¿de qué sirve que un niño tenga el valor de hablar si al final estamos en manos de personas que van a defender a los agresores, que van a soltar a estos sujetos y van a poner en riesgo no solamente a mi hija, sino a millones de niños más, ¿no? A raíz de todo eso, pues se hizo la manifestación por medio de hermanas aliadas que me han brindado muchísimo apoyo, no nos han soltado para nada y son quienes me ayudaron a levantar la voz de decir, hey, vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque las autoridades tienen que acudir a ti, ¿no? Entonces así fue, se cerró las vialidades y así fue cuando pudo llegar el Poder Judicial, Fiscalía General también a brindarnos esta atención y de poder exponer toda la manipulación que hubo desde la denuncia hasta llegar hasta este juez. Han sido 2 años de proceso, de juicio, de traba tras traba tras traba, de que le brindaron un brazalete cuando estuvo ingresado 1 mes y medio únicamente en Barrientos. Y es ahí cuando tú dices, bueno, ¿qué tiene que pasar realmente para que tú obtengas justicia cuando está toda la verdad? Cuando la misma niña declara al juez, es una, es algo que tú dices, de verdad tenemos que llegar hasta estas instancias de parar periférico y todo para que las autoridades hagan su labor, para que realmente castiguen e investiguen a las autoridades que estuvieron implicadas en este caso. Es como, de verdad, si no pueden llevar a cabo su puesto, renuncian, porque es un peligro, de verdad, las autoridades que están manejando nuestro país. El día de antier se metió la apelación por parte de mis abogados, los asesores legales. El día de ayer se integró ya esta apelación por parte de la Fiscalía. No tenemos una fecha exacta, calculamos aproximadamente unos 20 días para tener una resolución. ¿Qué estamos pidiendo en esta resolución? Pues obviamente que exista una revocación de sentencia, ¿no? Porque digo, si ya lo soltaron, pues ustedes cómo le van a hacer para regresarlo, ¿no? El sujeto está libre, corriendo peligro mi nena, mi vida, mi familia, mis amistades y más víctimas, ¿no? Bueno, más niños. ¿Qué se está pidiendo también en estos próximos días? Que nos den el avance de la investigación de las autoridades, tanto Poder Judicial como Fiscalía General, de cómo están avanzando
sobre el actuar de estas autoridades que estuvieron desde la integración de la carpeta. En unos minutos más esta entrevista va a estar disponible en el canal de YouTube de Sin embargo al aire. Por favor, ayúdenos a darle difusión. Este caso se volvió viral, sí, pero es parte de los muchos casos que están ocultos, que todavía no llegan a los medios de comunicación. Entonces, ayúdenos a compartirlo porque pues así generamos más presión, el mensaje llega a más personas que quizás no se han animado a denunciar y quizás escuchando esto pues se animen, aunque las cosas no parezcan de lo mejor. Pero